Soy Farid Othman Ventría Ramos, subdirector de la revista Letra Internacional, coordinador de la Fundación Pablo Iglesias, que es la que tiene la editorial que hace la revista, y me dedico en esta nueva etapa, ya somos una revista veterana, en esta nueva etapa que comenzó en 2023, a darle una vuelta y volver a llevar la revista a una esfera más de revista hecha desde la cultura, para la cultura, por la cultura y por gente de cultura. Nos preparamos con tiempo, eso fue lo bueno, nos adelantamos y nos vino muy bien, pero claro, se cumple a la vez el centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Pose, el 175 aniversario de su nacimiento y también de alguna manera es el centenario de la propia fundación, aunque claro, con el periodo de paréntesis del franquismo y demás. El centenario del fundador de PSOE, UGT, el socialista, que digamos la primera publicación que ya empezaba a tocar estos temas, lo quisimos llevar desde la revista a su faceta profesional. Él era tipógrafo y ya desde la propia editorial del número que sacamos especial ya se hacía referencia como él, al igual que Dickens, tienen ciertos elementos de paralelismo en su historia, de cómo son niños pobres, niños casi diríamos hoy, ¿no? con el término despectivo de mena que se utiliza tanto ahora. Ellos eran prácticamente eso, eran niños solos, la crueldad de un niño solo. Y cómo tanto uno escribiendo como el otro, con su oficio de tipógrafo primero y luego ya de editor, también se salvan y salvan a otros, ¿no? A través de la cultura y a través de la literatura y de los elementos impresos. Entonces, ya desde la portada, la tipografía, su profesión ya va marcada y la línea de diseño editorial de todo el número va marcada también por la tipografía, en diferentes momentos. En cada sección la tipografía toma un protagonismo diferente. Si en una nos resulta algo más moderno, por decirlo así, dentro del estilo de diseño tan fuerte que tenemos, al final, que hablamos de los coetáneos, son las propias letras de tipo que en la sombra nos dan al autor. Yo tiraría de la base, ¿no? Yo creo que siempre todo se construye desde algún punto. Cuando nace Letra Internacional, que nace con diferentes cabeceras por diferentes puntos de Europa, nace con una vocación de algo en lo que yo creo mucho y que llevo defendiendo toda mi vida profesional, que es la cultura como una herramienta de comunicación política. No para condicionar, sino para transmitir ideas. Cuando nace la revista teníamos que... Era habitual encontrar firmas como las de Kapuscinski o Saura, etcétera, y revistas de gran formato y tal. La edición alemana, que de las que sigue viva también, sigue teniendo ese gran formato de revista antigua y con un nivel muy bueno de diseño. La nuestra se fue transformando en diferentes épocas. A destacar la época de Salvador Clotas al frente, que creo que era una revista excelente, y luego, bueno, como todo, hay épocas mejores, hay épocas peores, y desde que se retoma, o sea, en esta etapa que yo tomo las riendas, la idea, como te decía antes, era que fuera algo que emanara desde la propia cultura, que se construyera desde la cultura, pero con una serie de marcos que para nosotros son importantes y que son clave. Y ahí vuelve a entrar la cultura como herramienta de comunicación política. La interculturalidad está siempre presente, el multilateralismo, sin eurocentrismos ni ningún otro tipo de atmósfera que marque un privilegio de alguien sobre alguien, también está muy presente y se cuida muchísimo. El feminismo siempre está más que presente, los elementos de gestión de la diversidad siempre están presentes, con el municipalismo, pero siempre todo ello desde la cultura. Al fin y al cabo se trata de hacer revista humanista, y esta lo es, sin duda. Yo tomé la decisión, no solo, evidentemente, pero me tocó convencer a los demás, de que esta etapa última fuera solo en formato físico. O sea, tenemos los retos que tenemos los problemas de distribución que nos encontramos siempre. Cuando hablamos además de revista y no de libro,
Casi que la gente piensa más en algo a soltar en una mesita de noche, cuando en realidad las revistas culturales las creamos para que acaben siendo un elemento referencial en nuestras bibliotecas. Hemos jugado con eso, hacer una revista de culto, un contenido, como te decían, de multilateralista, etcétera, pero ahí el reto internacionalista es conseguir siempre que haya elementos de todos los continentes en cada número. Y ahí el elemento digital juega a favor. Es mucho más fácil contactar ahora con alguien de Filipinas o de Colombia que antes, y tener el material, el resultado, y luego poder investigar y poder llegar a los elementos que presentamos. También la transmisión de archivos es más fácil. Entonces eso también lo jugamos a favor. Pero seguimos teniendo esos problemas de distribución y los problemas también de venta, porque llegar a un público es muy, muy complicado. Crear una revista de culto, o con intención de que sea una revista de culto, sí que nos da ahí un punto de salvaguarda para poder cuidar sobre todo el contenido. Pero en ese cuidar el contenido y el incluir todas las artes, porque siempre hay fotografía, hay cómic, hay teatro, toda la arte está incluida siempre, pero también entra que el lenguaje comunicativo que utilizamos es un diseño muy potente. El diseño está cuidadísimo, no es solo una línea editorial, es una manera de comunicar el contenido. Yo creo que el reto es con todos los públicos, porque es que no hay manera de llegar. Porque la persona que, digamos, más veterana o más romántica en el cómo quiere tener un papel en la mano, ¿no? Y cómo quiere consultarlo, ¿dónde la va a encontrar? O sea, si tú no sabes que existe, y esto pasa también con mucho de lo que se publica en España, tú llegas a una librería tipo, o sea, librería, digamos, marco, de las que te pueden encontrar en varias ciudades, etcétera, y salvo que tú sepas qué libro estás buscando, tú no vas a encontrar mi libro o mi revista. Ese es el problema. Tampoco la vas a encontrar de manera digital, salvo que sepas que existe. Son las presentaciones el elemento que tenemos de llegar más fácil a nuestro público. Pero claro, cuestan dinero. Entonces nos encontramos ante, de nuevo, el mismo bloqueo de que cómo organizamos una presentación, además eso es un carácter internacionalista, por el contenido. Podríamos presentar también en todos los sitios mínimos desde donde ya ha habido alguien que aporta. Por ejemplo, tenemos un convenio, tenemos una parte de archivos siempre en cada número, y tenemos un convenio con el Ateneo Español de México. Y en los dos últimos números, y en el que sale ahora, hay mucho contenido muy interesante sobre ellos. Lo suyo sería poder presentar cada uno de estos números en México. Pero ¿cómo pagamos el hacerlo? ¿Se vendería? Sí. ¿Cubriría los gastos de...? No. Pero es que si nos vamos a hacer una presentación a Zaragoza, casi que estamos con el mismo problema o el mismo hándicap. ¿Cómo vas y vuelves y lo haces rentable? Convencer de eso a los que tienen la potestad de decidir dónde se gasta el dinero siempre es complicado, pero es que además es que es complicado per se. O sea, llegar al público es lo complicado. Yo creo que sería más fácil llegar al público joven que y me refiero con joven que sean nativos digitales. Creo que sería más fácil llegar a ellos con una revista de formato solo físico, haciendo una buena promoción online, teniendo, por ejemplo, que no la tenemos, que ojalá saque tiempo como para también tenerla, una página de Instagram solo, un perfil de Instagram de la revista, y que desde ahí tengas la conexión para poder pedirle que te la manden por correo. Creo que eso sería más fácil que llegar al público que no es nativo digital y que por costumbre sigue yendo a las librerías a ver qué hay y a ver qué me llevo. Cuando no van a llegar, pues la distribución no llega, que creo que es el problema no solo de nuestra revista, sino de todas las publicaciones prácticamente que hay ahora. O sea, uno tiene que ir a la revista de barrio, a la librería de su barrio, a un librero, y decirle, oye, quiero esto, pero ¿cómo sabes que eso existe? Bueno, para mí el gran reto siempre de número a número es conseguir dotarla de un contenido que siga manteniendo el nivel de calidad que hemos querido darle. Sobre todo porque, claro, el presupuesto es limitado, llegar a todo lo que lleguemos y el nivel de calidad implica una apuesta personal. O sea, al final son muchas horas que uno
no pone como trabajada las que le echa para conseguir el nivel de calidad. Para mí ese es el gran reto, porque creo que es la base, tener algo que realmente merezca la pena. Luego, a partir de ahí, el siguiente reto es comunicativo, cómo llegar al público, cómo alcanzar esas vías, ya sea ese elemento de perfil online que te decía, o el poder realizar, porque es donde se hacen las ventas realmente, más presentaciones. Garantizar, por ejemplo, ¿no? Y ahí si entramos, enlazamos un poco con Arce y con todo, el que las revistas culturales podamos ponerlas en valor, como para que se entienda, como decía antes, que no son elementos para soltar en una mesita de noche, sino elementos para tener referenciales en las bibliotecas, y podría nombrar muchas de las revistas que veo por aquí, que lo son y que las tengo y que las disfruto. Cambiar ese modelo de imagen que se tiene sobre las revistas como para que la gente se acerque más fácil, como para que el acceso también sea más fácil, como que la proyección y las colaboraciones también sean más fáciles. Algo que también yo he intentado promover, pero claro, sigo solo, tampoco sé que vaya a poder hacerlo a nivel que me gustaría, que es el intercambio incluso de archivos entre las revistas culturales, porque todas bebemos de las mismas fuentes y a todas nos interesa que todas vayamos bien, para que se hable de las revistas culturales, se entienda lo que son las revistas culturales y de ahí creemos un público objetivo, casi un público cautivo, que acceda a todas nosotras de una manera interesante, equitativa y no casi de búsqueda booleana o aleatoria de llegar de manera random hasta un contenido y que de ahí descubras una de las revistas culturales. Poner en valor, creo que un reto común que tenemos todos, poner en valor para tener un público propio. Sí, totalmente. O sea, además, creo que con cada uno de los artículos que vamos poniendo, con cada uno de los archivos que vamos compartiendo o recopilando, hay un elemento vocacional de crear elementos de memoria y referencia para investigadores, para estudiosos, para quien quiera saber, ¿no? Y ahí, curiosamente y afortunadamente, el feedback que estamos teniendo es mucho más positivo, por ejemplo, que en las ventas. De hace, creo que fue el número anterior a este, no, hace 2 números. Justo en el número el especial de Pablo Iglesias y tal, en la parte de archivo, por ejemplo, de una llamada de teléfono de una mujer nerviosa que nos hablaba de una carta de una tía abuela suya y tal. Lo primero fue la labor humana de tranquilizar y cuéntame bien lo que tienes y tal. Era una carta de su tía abuela, que era profesora de la República y que fue ejecutada por ser profesora de la República y soltera, que parece que era un agravante visto luego los archivos que fuimos consiguiendo. Yo empecé a investigar, conseguí fotos hasta de la infancia de esta mujer, de la última foto que se hizo con el resto de profesoras y los alumnos, la fecha de la ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy emocionante la búsqueda, desde luego, pero esa historia, ese elemento de memoria ya queda bien reflejado esa historia. El feedback, que es lo que te digo, que es mucho mayor en potencia que las ventas de la revista, es que en el pueblo en el que la asesinaron, en Extremadura, se crearon una jornada de 4 días alrededor de los maestros republicanos represaliados, alrededor de la figura de ella, con mayor protagonismo, etcétera, etcétera. Eso es un feedback que alimenta mucho el alma. Y es ya un elemento justificativo de todo el esfuerzo y todo el trabajo realizado. Como eso, pues en este último número, por ejemplo, hay diferentes elementos, pero se pone en valor otra revista cultural, que es Primer Acto, con todo su recorrido, se pone en valor la trayectoria comprometidísima de periodistas como Javier Valenzuela, una visión no eurocéntrica del conflicto del Sahel a través de Beatriz Mesa, o por ejemplo lo que ha sido
el compromiso también en sus días de vacaciones de una periodista de raza como Lola Hierro yéndose al Open Arms a rescatar gente. Pero también están los elementos relativos al archivo del Ateneo Español de México o, que es la parte central y lo que más ocupa en este número de la revista, todo el recorrido para rescatar las fotografías de uno de los grandes maestros, casi un desconocido durante 100 años prácticamente, que era Martín Chambi, un gran maestro de fotografía, que se descubre en los años 70, pero él hacía fotos en los años 20, en los años 30, en Perú, en Cuzco, de las comunidades indígenas, intentando aportar dignidad a la mirada de lo que retrataba, ¿no? Y también un elemento de denuncia bastante fuerte. Las fotografías de Chambi, las fotografías de todo el periplo que hace Castro Prieto con otros dos fotógrafos españoles para rescatar los archivos originales y reproducirlos, algunos por primera vez, porque un elemento fascinante para mí de Chambi no es solo la calidad de su fotografía, que es impresionante, sino que él entiende la calidad de lo que él puede producir, al punto de que él hace fotografías en formatos que él no puede positivar, pero sabe que es el tipo perfecto para lo que él quiere retratar. Y ya vendrá alguien alguna vez en la historia y vendrá, rescatará y positivará estos archivos, como así ha pasado. Ahora, Martín Chambi, desde esos 70, los que empieza a conocerse, los 90, cuando ya se recuperan todos estos archivos, al hoy, ahora es uno de los grandes referentes de la fotografía, de la historia de la fotografía, y algunas de sus fotografías están consideradas una de las mejores de la historia. Esa parte se completa con fotografías de Castro Prieto, inspiradas, Premio Nacional de Fotografía, que beben mucho de la referencia visual y de dominio de la luz que tiene Martín Chambi. Eso, por ejemplo, es contar las cosas de otra manera y es crear un legado. Y eso sí es memoria, el contar las cosas de otra manera, el acercarnos a todos respetando la dignidad de todo lo que nos acercamos. No es solo en esa internacionalización de contenido, no es solo tener algo de otro sitio, sino es contarlo como él lo hubiera contado. Hace unos pocos números teníamos dos primas fotógrafas de una zona rural de Afganistán, que llegan a través de Dizarance hasta mí, y lo fascinante es que tú te acercas a la realidad de dos chicas de 20 y pocos años que viven en una zona rural de Afganistán, pero te acercas a ella a través de su mirada y de su denuncia, no de la concepción paternalista que tenemos muchas veces de cómo se ayuda a la gente. Y descubres que son dos niñas mucho más normales dentro del contexto en el que viven que cualquier otra. O sea, tienen acceso a Internet, tienen TikTok, etcétera, y tienen la rebeldía propia de la edad y la osadía propia de la edad, porque las fotografías son, incluso podríamos decir que muy punkis en algún momento, pero al acercarnos a ellas y a su denuncia a través de su propia mirada, realmente estamos ayudando a resolver algo, no, pero sí a entender cuál es su verdadera realidad. Eso también es una labor documental, una labor de memoria y una labor que ahí queda. Creo que somos conscientes que no las temáticas, no somos pioneros en las temáticas, pero sí en la manera de acercarnos a esas temáticas, que es desde el punto de vista de las personas que la viven. Muchas razones te diría, ¿no? Pero por no extenderme mucho, que soy muy dado, te diría que yo soy muy defensor en todo, también en mi labor más política, siempre del sentido de pertenencia. Me parece el elemento clave sobre el que construir cualquier relato. Arce es un sentido de pertenencia para las revistas culturales. Lo que decía antes, que es nuestro gran reto, que es crear un público propio, para eso hay que asociarse. Y resulta que ya tenemos algo a lo que asociarnos y algo que nos puede proyectar y que nos puede ayudar. El pertenecer a Arce también te da el escaparate que digamos, te da un sello de garantía, también a la hora de llegar a tu público. El compartir travesía con todas estas revistas, algunas tan icónicas y tal, incluida la nuestra, creo, es un elemento también de orgullo y que en cierta manera te da una base sobre la que apoyarte. O sea, digamos que debajo de ti no hay aire, hay un suelo sobre el que andar, un suelo en el que apoyarse y desde el que empezar
contar historias.